Hola amigos, en el siguiente problema abordaremos el cómo calcular el campo eléctrico de una distribución simple de cargas puntuales que están en el plano. Para poder hacer esto necesitamos recordar la expresión del campo eléctrico de una carga puntual y también cómo representar vectores en dos dimensiones, cosa que pueden revisar con detalle en los videos que aparecen por el costado derecho. Y el problema nos dice, en la figura las tres partículas están fijas y tienen cargas de Q1 y Q2 igual a la carga del electrón, mientras que Q3 es dos veces la carga del electrón. Si la distancia A es de 6 micrómetros, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P? En primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan, donde nos dicen que las cargas Q1 y Q2 son la carga del electrón en signo positivo, o sea sería más veces E, mientras que la carga Q3 es dos veces esta carga. Por cierto, la carga del electrón, ustedes pueden chequear por internet, que es 1,60 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y el otro dato que nos entregan es que estos forman un triángulo isósceles de lados A y A, de modo que el dato A es importante, que son 6,00 micrómetros, o bien lo vamos a dejar como 6,00 por 10 a la menos 6 metros, esto para trabajarlo en el sistema internacional. Así que con esta información debiéramos poder calcular el campo eléctrico en el punto P. En primer lugar, vamos a ver qué información nosotros tenemos de las cargas. Si bien sabemos los lugares donde estas están y también el punto en cuestión, entonces podríamos ver cómo se comporta el campo eléctrico generado por cada una de las cargas, por lo menos para tener una idea esquemática. Acá tenemos la carga Q1, que nosotros sabemos es una carga positiva. De hecho, las tres son cargas positivas. Así que nosotros sabemos que para una carga positiva, el campo eléctrico siempre va desde la carga hacia el punto que estamos estudiando. En este caso, la carga está acá arriba y el punto que estudiamos está acá. De modo que el campo debe seguir esta dirección, desde la carga hacia el punto, de modo que va a ser en la diagonal hacia abajo. Este va a ser el campo eléctrico de la carga 1 en el punto P. Siguiendo la misma idea, aquí para la carga 2 tendríamos que el campo va desde la carga hacia el punto, o sea, seguiría esta dirección, pero iría hacia la diagonal, hacia arriba en este caso. Y por último nos quedaría el de la carga 3, que la carga 3 está acá en el origen del sistema coordenado que nos entregan, así que debiera ser en esta dirección. ¿Cómo debiera comportarse el campo eléctrico neto? Aquí vemos que el campo eléctrico 2 con el campo eléctrico 1 apuntan en sentidos contrarios, y de hecho podríamos anticiparnos a que el resultado de estos dos no va a contribuir al resultado final. ¿Y por qué? Básicamente nosotros sabemos que el campo eléctrico, no lo voy a poner en rojo mejor, el campo eléctrico tiene magnitud que depende de la carga y también depende de la distancia al cuadrado. Y vemos que la carga Q1 y Q2 tienen la misma magnitud y la distancia que hay entre este punto y este, y lo mismo para la carga 2, es exactamente el mismo. Así que debiéramos esperar que el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1 sean iguales pero de sentidos contrarios. De modo que lo único que va a afectar realmente al campo eléctrico en el punto P va a ser la carga 3. Vamos entonces a identificar el campo eléctrico de cada una de las cargas. Vamos a comenzar con el campo eléctrico en general. Vamos a seguir esta indicación. Vamos a poner un sistema coordenado que nosotros dijimos ya que estaba aquí en el origen. Vamos a tener el sistema por acá, X, Y. Y vamos a definir los vectores de posición de las cargas. Y nosotros sabemos que la expresión del campo eléctrico es la constante eléctrica por la carga por el vector de posición del lugar donde nosotros queremos el campo, en el fondo el vector de posición del punto P, menos el vector de posición de la carga que nos va a generar el campo, y esto por sobre la magnitud de este mismo vector R menos R'. Vamos a seguir esta convención. Yo por lo menos la recomiendo porque es bastante más general. Esto puede aplicarse tanto en 1, 2 y 3 dimensiones. Así que por lo tanto vamos a seguir este mecanismo. Y lo único que tenemos que identificar entonces es cuáles son los vectores de posición de las cargas y del punto que nosotros queremos estudiar. O sea, en primer lugar, nosotros vemos que el punto P está justo al medio. De hecho, si ustedes hacen la extensión
Aquí es como que se formara un cuadrado de lado A, de modo que P va a estar al medio y las coordenadas o el vector que va a representar a ese vector que va desde el origen que está en Q3 hacia ese punto sería A medios I más A medios J. El vector de posición de la carga 1 que me va a generar el campo eléctrico en este punto, si vemos del esquema, sería A J unitario. El de la carga Q2 sería A por I unitario, porque está acá a la derecha, mientras que la carga Q3 está en el origen. Así que con esto ya podemos entrar a calcular el campo eléctrico según esta convención. Insisto, esta parte la recomiendo bastante debido a que es mucho más general que cualquier otra definición que ustedes vean, digamos, donde tienen que poner los vectores unitarios a mano. Aquí esto va a entregar resultados con todas las cantidades incluidas. Así que vamos al ejemplo de la primera carga. Como vemos acá en la expresión, vemos que necesitamos el vector R menos el R', que es el campo, o sea, el punto del lugar donde queremos el campo, y la posición de la carga que nos va a generar el campo en ese punto. Y entonces vemos A medios I, que es el vector que ya habíamos definido, más A medios J, menos el vector de posición de la carga 1, que es A medios J, perdón, AJ. El resultado de esto es A medios I menos A medios J. Ese vector, si se dan cuenta, es un vector que va hacia la derecha y hacia abajo, de modo que justo indica esta dirección y sentido que vamos a chequear. Y la magnitud de este vector de R menos R1' es, como si usamos Pitágoras, en el fondo sería A medios al cuadrado más A medios al cuadrado, todo eso bajo raíz. Y esto nos va a dar A cuadrado entre 4 más A cuadrado entre 4. Y por lo tanto, esto nos va a dar A entre raíz de 2. Esa es la magnitud de esta distancia que está acá, que va a ser la misma distancia que vamos a encontrar, por cierto, en este lado. Así que vamos a reemplazar en esta expresión para el campo eléctrico de la carga 1. Así que el campo eléctrico de la carga 1 en el punto R va a ser la constante eléctrica por la carga 1 por el vector R menos R', que acabamos de encontrar que es A medios I menos A medios J, dividido la magnitud de este vector al cubo, que sería A medios, A entre raíz de 2, digo, todo eso al cubo. Esto ya es la expresión general, así que acá simplemente podemos aplicar alguna simplificación y tendríamos la constante eléctrica por la carga 1. Acá vamos a factorizar por A medios. A medios, y nos va a quedar I menos J. Y la magnitud de esto nos va a quedar A cuadrado entre 2 por A entre raíz de 2. Eso elevando esto al cubo directamente. Aquí en este punto podemos hacer un comentario importante. Resulta que nosotros sabemos que la expresión del campo eléctrico en magnitud es la constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado, y si queremos asignar la propiedad vectorial hay que poner este vector a pulso. O sea, si chequeamos acá tenemos la constante eléctrica por la carga 1, y de hecho este A cuadrado entre 2 era la distancia de la carga al punto, que era esta distancia de por acá. Así que esto es justamente la constante eléctrica por la carga entre el R1, le vamos a llamar, al cuadrado. Y por este lado vamos a hacer una simplificación. Si vemos acá tenemos A, y nos va a quedar un factor de raíz de 2 entre 2, si nosotros hacemos esta división, y menos J, o bien esto es la constante eléctrica por la carga 1 entre R1 al cuadrado. Y el vector nos quedaría raíz de 2 entre 2 por I menos raíz de 2 entre 2 J. ¿Qué es lo que es este vector en particular? Porque aquí ya chequeamos que es la parte de la magnitud del campo eléctrico. Por este lado tenemos raíz de 2 entre 2. Esto equivale
a coseno de 45 grados. Y esto vendría a ser seno de 45 grados. ¿Qué es lo que es 45 grados? Si ustedes chequean acá, aquí se forma un ángulo de 45 grados desde la horizontal hacia abajo. O sea, en el fondo tendríamos esto. 45 grados aquí, la carga Q1 por acá y el punto P aquí. Entonces, ¿qué vector va desde la carga 1 hacia el punto P? Hay un vector unitario que tiene esa magnitud. Nosotros habíamos visto que es coseno de 45 grados y menos seno de 45 grados J. Es un vector unitario que va desde la carga 1 hacia el punto P. O sea, lo que nosotros hicimos ya incluye esto que está acá con el vector asignado a mano, salvo que esto salió natural en nuestro procedimiento. Así que ahora lo único que nos queda es evaluar con los datos que tenemos acá. Así que reemplazando tendríamos la constante eléctrica, sabemos que es 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional, newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. La carga 1 es la carga del electrón en positivo, que sería 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Dividido la distancia, que recordemos es a cuadrado entre 2. La distancia tiene que ir al cuadrado, así que esto es 6 por 10 a la menos 6, que es el a al cuadrado. Todo esto dividido 2. Y aquí nos queda por raíz de 2 entre 2i menos raíz de 2 entre 2j. Y el resultado de esto es algo así como 56.57. A ver, lo vamos a anotar acá. 56,57. Esto con I menos J, si ustedes factorizan, y la unidad de medida es Newton entre Coulomb. Ahora si vamos a la segunda carga, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. El punto donde nosotros queremos el campo, que es a medios I menos a medios J, menos el vector de posición de la carga que nos va a generar el campo, que es A por I unitario. Así que si hacemos esto nos va a quedar a medios I más a medios J, menos el vector de posición de R2', que es A por I unitario, y el resultado de esto es menos A medios I más A medios J. Aquí podemos ver que este vector va hacia la izquierda y hacia arriba, que es lo que esperábamos aquí para el campo eléctrico de la carga 2. Y la magnitud, por cierto, va a ser exactamente la misma, que ya la calculamos, así que esto nos va a dar A entre raíz de 2. Ya con esto entramos a la expresión del campo eléctrico para la carga 2 en el punto R, y tendríamos acá la constante eléctrica por la carga 2 por el vector que acabamos de encontrar, R menos R2', sería, que sería menos A medios I unitario más A medios J unitario. Esto dividido por la magnitud del mismo vector, que es A entre raíz de 2 al cubo. Resulta que este cálculo ya lo habíamos hecho. Exactamente son los mismos valores, salvo el sentido del vector. Así que aquí vamos a proceder rápidamente. Y el resultado, si se dan cuenta, lo único que cambia es el signo con respecto al campo eléctrico de la carga 1. Así que aquí nos va a dar menos 56,57 I unitario más 56,57 J unitario, y esto medido Newton entre Coulomb. Y por último nos queda el campo eléctrico de la carga 3. Nuevamente vamos a repetir el procedimiento y tendríamos que R menos R3', que en este caso sería pensando en el campo eléctrico de la carga que genera la carga 3 que está en el origen. Así que si reemplazamos tendríamos a medios I más a medios J menos el vector de posición de la carga 3, que sabemos que es nulo. Así que esto es simplemente a medios I más a medios J. De modo que la magnitud de este vector va nuevamente a coincidir con el de los otros dos. Así que nos va a dar A entre raíz de 2. Esto es porque simplemente cambian algunos de los signos de estas componentes, pero en la magnitud estas componentes van al cuadrado. Así que si ponemos todo esto en la expresión de nuestro campo eléctrico, tendríamos campo eléctrico de la carga 3 en el punto R
es la constante eléctrica por el valor de la carga 3 por R menos R', que habíamos dicho que es A medios I más A medios J. Y esto sobre la magnitud de este vector al cubo, que sería A entre raíz de 2. Todo eso al cubo. Nuevamente los valores van a coincidir, salvo con que Q3 es el doble de la carga 1 y la carga 2, porque es 2 veces la carga del electrón. Así que si nosotros reemplazamos en la calculadora, con mucho cuidado, al igual que como hicimos antes, nos debería dar algo así como 113,14 I más 113,14 J, el doble del caso anterior, y salvo los signos, que en este caso también es hacia la derecha y hacia arriba, como habíamos especulado en un principio. Y por lo tanto, si ya tenemos la expresión del campo eléctrico de cada una de las cargas con los respectivos valores, para encontrar el campo eléctrico total en el punto P, simplemente vamos a hacer la suma del campo eléctrico de cada una de las cargas. O sea, sería el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3, todos en el mismo punto, que serían estos valores que encontramos acá. Y como habíamos dicho antes, este campo eléctrico del campo eléctrico 1 con el del campo eléctrico 2 son exactamente los mismos, salvo el signo. El campo eléctrico 1 es menos el campo eléctrico 2, o al revés, de modo que cuando hagamos esta suma, estos dos se nos van a anular, como podemos chequear acá. Así que simplemente lo que nos va a quedar va a ser el campo eléctrico 3, que es 113,14 I unitario más 113,14 J unitario, y con esto ya tenemos el campo eléctrico total en el punto P. Y bueno, respondiendo a las preguntas que nos dicen cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P, sabemos que la magnitud de este vector, que en este caso sería este vector 113,14 I y lo mismo en J, así que la magnitud de este vector la podemos calcular con la forma usual para calcular la magnitud, que sería 113,14 al cuadrado, más, que es la componente X, lo mismo con la componente Y, al cuadrado, todo esto bajo raíz. Y el resultado de esto debiera ser algo así como 160,00 newton entre coulomb, que sería la magnitud del campo eléctrico total, que por cierto es la misma del campo eléctrico de la carga 3. Y la dirección, bueno, bastará con identificar algún ángulo para poder decir la dirección, o bueno, podrían calcular el vector unitario. Y entonces, si quieren calcular la dirección, podrían usar este mismo vector y dividirlo por esta magnitud y calcular el vector unitario. O también, como estamos en el plano, bastará con decir cuál es algún ángulo. Así que podríamos considerar, por ejemplo, este ángulo que está acá con respecto al horizontal, que si ustedes lo calculan, en realidad debiéramos encontrar que son esos 45 grados que habíamos mencionado en algún momento. Este ángulo son 45 grados, porque aquí estos son 90, y como es la mitad del cuadrado en el fondo, aquí este deben ser 45 grados, y por lo tanto serían 45 grados por sobre la horizontal. Otra forma de hacer esto, podrían tomar este vector y decir que phi es la tangente a la menos 1 del cateto en I, que es 113,14. Aquí 113,14 sobre la componente X, que también es 113,14, de modo que es la tangente a la menos 1 de 1, que es de nuevo 45 grados. Así que aquí tienen varias formas de abordar este problema. Yo por lo menos recomiendo seguir este método, porque así no tenemos que jugar con nada al azar y ninguna interpretación. Por ejemplo, pensar que una carga es positiva o es negativa y recordar los sentidos. Eso como que nos olvidamos en esta formulación, y todo sale simplemente de identificar los vectores de dónde se genera, o sea, dónde queremos el campo, cuál es la carga que lo genera, y poner la carga con el signo correcto. Y lo demás es proceder a nivel matemático, y el campo eléctrico, por supuesto, nos va a dar bien. Y bueno amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio, y también no quiero terminar el video sin dejarles unas preguntas de las que espero su respuesta en los comentarios.
Y la pregunta es, ¿cuál sería el campo eléctrico en el punto P si la carga Q2 fuera menos la carga del electrón? Espero tu respuesta en los comentarios y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.